Hola, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de Elite University. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde del día 2 dedicado a explorar durante una semana la inteligencia artificial en este evento que hemos denominado AI Week 2024 de Elite University. Esta tarde lluviosa, al menos acá por San José, no sé en qué otras partes nos acompañan. Nos honra con su presencia el señor Guillermo Rodríguez, a quien más adelante voy a presentar formalmente. Eh, es un gusto tenerlo por acá y poder escuchar de una persona dedicada, profesional al tema de la propiedad intelectual sobre estas tecnologías emergentes que están definitivamente alineando nuestro día a día. Como ha sido costumbre en esta semana, en las charlas que hemos tenido anteriormente, les describo un poquito de qué trata este evento. AI Week 2024, organizado por Leeds University, es una semana dedicada a explorar, a debatir y proyectar el presente y el futuro de la inteligencia artificial. Este evento es desarrollado por la Dirección de Investigación, Extensión e Innovación y por la Dirección de Carrera de Ciencias Empresariales de Leeds University. Con este evento, en este foro, lo que buscamos es reunir, ya hemos reunido algunos y seguiremos reuniendo a diferentes expertos, estudiantes, líderes de diversas áreas para abordar temas sobre transformación digital, aplicaciones emergentes a partir de la inteligencia artificial en sectores clave. La ética, el uso de esta tecnología, aplicaciones emergentes, entre otros elementos más que hemos venido discutiendo y que lo que buscamos es fortalecer elementos como la ciberseguridad en un contexto de constante avance tecnológico. Ustedes y todos los que nos están acompañando, nos van a acompañar. La idea es que tengan esta oportunidad de participar en conferencias y disertaciones diseñadas para profundizar sobre el conocimiento, interactuar con innovadores del sector y comprender ese impacto que tendrá la inteligencia artificial en sus áreas de estudio y en el trabajo. Para Costa Rica, AI Week 2024 es una oportunidad fundamental de poder discutir cómo la inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo sostenible, a mejorar la eficiencia en las industrias y fortalecer claramente el compromiso con una tecnología ética y segura. Con el reciente lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del Ministerio del MISID, este evento lo que busca es alinearse hacia esas aspiraciones de la nación con tendencias internacionales en inteligencia artificial, generando un espacio para el diálogo y la colaboración sobre cómo esa tecnología puede promover un bienestar social y la competitividad del país en un escenario global. Sin más preámbulo, y para iniciar esta charla, quiero presentarles a nuestro expositor de la charla Inventando, Diseñando y Creando con Inteligencia Artificial desde una perspectiva de la propiedad intelectual. Me permito presentarles al señor Guillermo Rodríguez, quien es abogado y experto en propiedad intelectual, quien tiene más de 10 años asesorando empresas en la administración de portafolio de activos en propiedad intelectual, defensa, gestión, contratación y transacciones de propiedad intelectual. El señor Rodríguez es máster en Derecho en Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia, es magíster en Propiedad Intelectual, es licenciado en Derecho y actualmente es abogado senior de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos y profesor de propiedad intelectual a nivel de maestría y licenciatura en diferentes universidades, entre ellas Leeds University. Es un placer contar con su presencia, don Guillermo. Bienvenido. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Lorne, y muchas gracias a Lead University por la oportunidad, por el espacio, por crear este tipo de espacios justamente donde se puede tener estas discusiones, no solamente de alto nivel, sino de muchísima actualidad, y donde podemos realmente conversar un poco sobre una serie de temas que tal vez por ahí no están tan explorados, o que hay mucha discusión, o que hay muchos aspectos que hay que tomar en consideración en el día a día de nuestras prácticas, de nuestro trabajo, de todo lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, Lorne, no sé si tenías algo más que vas a indicar o si avanzamos inmediatamente con la presentación. Si gusta, Perfecto, estamos con la expectativa de escucharlos. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Hice una pequeña presentación sobre el tema y un poco para conversar y ir como tratando de encaminar las diferentes conversaciones que hay.
importantísimo, y creo que es muy, muy bueno tenerlo en cuenta, es que la presentación está muy enfocada hacia la empresa privada, hacia las personas que trabajan en el día a día con el diseño y creación de procesos, de proyectos, de imágenes, de cosas por el estilo, ¿verdad? No está tan enfocada en la parte política o en la parte regulatoria, ni un deber ser tampoco, sino más enfocada en cómo están las cosas hoy, ¿verdad? Y por ahí es importante que primero que todo tomemos en cuenta o que partamos, ¿verdad? Desde la perspectiva de, bueno, ¿para qué tenemos propiedad intelectual y por qué la tenemos, ¿verdad? El sistema de propiedad intelectual y los sistemas, tal vez lo más correcto es hablar de los sistemas de propiedad intelectual, que son variables a nivel mundial, pues efectivamente, mucha gente no, tal vez no los valora, no los aprecia, no los quiere dentro de sus países, pero parten de una justificación económica que siempre es importante tomar en cuenta, y es que surgen por una necesidad de reconocer, ¿verdad? La creatividad humana, el esfuerzo humano y la inversión humana, ¿verdad? Si lo viéramos del derecho de autor, pues un poco viene a proteger lo que son las creaciones, que se siga creando, o igualmente como un derecho a proteger a aquella persona que copia, ¿verdad? Que realiza las copias de los libros para la venta, ¿verdad? Claramente. Eh, y desde la perspectiva de las patentes de invención, o de propiamente las invenciones, un poco proteger la inversión. Hoy en día, gran parte de la literatura que encontramos sobre la justificación económica de la propiedad intelectual cae en torno a el hecho de que tener propiedad intelectual busca incentivar que exista innovación y creatividad, ¿verdad? Que esto se cumpla o no se cumpla, o que realmente suceda o no suceda, esto es otra historia, ¿verdad? Porque efectivamente esto parte de una discusión social diferente. Sin embargo, en el fondo, la justificación económica de la propiedad intelectual recae directamente en incentivar que las personas puedan innovar, en premiar que las personas puedan generar elementos creativos, ¿verdad? Y en una forma de recompensa de estos ejercicios. De hecho, en muchos análisis que uno hace de la parte económica de propiedad intelectual, hablamos de un tipo de contrato, una suerte de contrato entre el Estado y la persona, donde se le dice, bueno, eh, como usted creó, como usted inventó, entonces le vamos a dar un beneficio por eso, ¿verdad? Precisamente para que pueda explotarlo de forma exclusiva. Y es que el derecho de propiedad intelectual en todas sus versiones eh, busca generar una exclusividad, ¿verdad? En el comercio basado en un sistema de apropiación. Es decir, una persona crea y la propiedad intelectual lo que hace es darle una apropiación, es decir, se hace propietario de esta cosa y le da una exclusividad al respecto o frente al resto de personas, ya sea en el mismo mercado, en el mismo sector, en la misma industria. Ahora bien, ya cuando nos vamos propiamente a identificar un poco qué es lo que van diciendo las leyes de propiedad intelectual, en términos generales nos encontramos situaciones como estas, ¿verdad? Donde en materia de derechos de autor, que hablamos de obras de arte, ¿verdad? Que encontramos el software, por ejemplo, acá, ¿verdad? Encontramos que la normativa lo que habla es de que se le concede protección, ¿verdad? Eh, a obras, interpretaciones ejecuciones o fonogramas de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, ¿verdad? Y sin ánimo de entrar en las diferentes características personales, ¿verdad? Efectivamente, vamos a encontrar que siempre la normativa, ¿verdad? Tanto a nivel legal, a nivel regulatorio, incluso a nivel internacional, nos va a decir que un autor es persona física. El autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Y si nos vamos por el lado de las patentes de invención, ¿verdad? Que es una cuestión tal vez un poco más industrial, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta, vamos a encontrar que lo que dice es que lo que dicen las leyes es que invención es toda creación del intelecto humano, ¿verdad? Y eso nos va a poner siempre en un zapato, precisamente porque nos cuesta o nos va a dificultar entender si cualquier cosa, si al utilizar herramientas de inteligencia artificial, nos excluimos de estas definiciones y por consecuente nos excluimos del derecho que la resguarda. ¿Por qué? Porque el proceso que viene la inteligencia artificial a nivel generativo, particularmente, pues efectivamente no es o no es necesariamente un proceso creativo del intelecto humano, ni tampoco es una creación intelectual del autor, ¿verdad? Y eso entonces nos pone en una suerte de dificultad, porque entonces si viéramos cómo esto incluso es tomado de la Política Nacional de Propiedad Intelectual o la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual que justo Lorne acaba de mencionar, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en qué es un sistema, una herramienta de inteligencia artificial,
encontramos que en una definición muy amplia, ¿verdad? Es un sistema eh, que infiere, ¿verdad? A partir del ingreso, a partir del input, infiere un output, ¿verdad? Infiere una salida. Y lo que hace es predecir qué es lo que puede ser que suceda después de lo que se agregó. Entonces, efectivamente, el procedimiento, y esta es siempre la gran pregunta que nos hacemos, el procedimiento o el proceso creativo, generativo de la inteligencia artificial no es necesariamente igual al procedimiento del proceso generativo, creativo o inventivo de una persona humana. Y aquí en esto, solamente en este aspecto en particular, nos podemos perder horas de horas simplemente conversando, discutiendo sobre qué es la creatividad humana, ¿verdad? Porque ahí en estos días, por ejemplo, leía que socialmente hablando, los estudios, digamos, antropológicos y todo este tema, cuando hablan de la creatividad, ¿verdad? Em, hablan que la creatividad es multifactorial, ¿verdad? Y que implican que hay una serie de elementos que inciden en la creatividad humana y no son exclusivamente el conocimiento, ¿verdad? Ni la replicación de procesos, ¿verdad? Ni el entrenamiento, sino que justamente la creatividad humana parte incluso de un montón de cosas que al día de hoy no se pueden replicar a partir de sistemas informáticos, ¿verdad? Lo cual hace bastante complicado poder establecer que existe una similitud entre un procedimiento y otro. A mí siempre me ha llamado la atención en temas como esto que la gente tiende a decir que la inteligencia artificial lo que hace es imitar los procedimientos creativos o la inteligencia humana. Yo, al menos el día de hoy, continúo estando bastante separado de esa perspectiva porque efectivamente, y como lo viéramos en esta descripción bastante general, ¿verdad? Los sistemas de inteligencia artificial o la inteligencia artificial generativa realmente no es un procedimiento de inteligencia propiamente dicho, sino que es un procedimiento de eh, predicción de salidas, ¿verdad? A partir de una serie de datos. Es decir, una inteligencia artificial solamente va a poder hacer aquello que se le pida que haga, ¿verdad? Y al menos el día de hoy solamente va a poder hacer aquello que se le pida que haga, pero no necesariamente va a poder realizar eh, cosas para las cuales no está entrenado, ¿verdad? Y esto es lo que se convierte en algo completamente complicado de entender desde la perspectiva de la creatividad o desde la perspectiva de la inventiva que se requieren precisamente para eh, tener eh, poder ser, ¿verdad? Sujeto de derecho. Y aquí es donde estamos justamente en la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Es lo creado por inteligencia artificial sujeto de apropiación? Es decir, si yo utilizo una herramienta de inteligencia artificial, ¿podría realmente apropiarme del resultado que salga de ahí, ¿verdad? Em, uno podría pensar de entrada que sí, bajo la perspectiva tal vez de una simple posesión, ¿verdad? Yo tengo esta información, pensemos por ejemplo en que utilizo una herramienta de inteligencia artificial para el procesamiento de datos y tal vez por ahí me dio una serie de perfiles que yo los poseo, ¿verdad? Y ahí en consecuencia yo puedo estar hablando de una situación de posesión de información y en consecuencia de secreto comercial. Pero podría adquirirlo, podría yo apropiarme de esta información, apropiarme de esta creatividad eh, y protegerla directamente por propiedad intelectual. Piensas en derecho de autor o piensas a través de patente de invención o diseño industrial o algo similar. La respuesta es muy complicada. La respuesta realmente, lo que nos hemos dado cuenta a nivel internacional o lo que ha venido sucediendo a nivel internacional, en la gran mayoría de casos es más bien que existe un rechazo hacia esa apropiación cuando la creación es exclusiva de parte de la herramienta de inteligencia artificial, precisamente porque falta elemento creativo o eh, inventivo detrás de la creación o del objeto resultante como tal, de esta salida que hablamos, ¿verdad? Para mí, cuando hablamos de esta parte de la regulación, o ya cuando empezamos a hablar de los diferentes casos, definitivamente hay que devolverse hace varios años, esto me parece, yo tengo dudas del año exacto, me parece que es 2016 o 2018 por ahí, eh, donde encontramos un caso en los Estados Unidos que es justamente el selfie del mono, ¿verdad? O Naruto versus Slater, donde una persona que es fotógrafo va a un bosque en Indonesia y está tratando de tomar fotografías sobre diferentes monos y todo esto, y deja la cámara colocada en un lugar específico para que él dice al menos que para que los mismos monos empiecen a jugar con la cámara y todo esto. Y sale esta fotografía que vemos a la derecha, o al menos a mi derecha. Em,
Cuando se empieza a discutir esta situación y surge al aire, porque esto se vuelve sumamente viral, lo que sucede es que Wikimedia Foundation publica la foto y dice, la foto no tiene derechos de autor porque fue tomada por un mono. Y empezamos a discutir, bueno, si no tiene derecho de autor, ¿de quién? Si la fotografía es el caso típico de una obra que tiene derecho de autor y la tomó un mono, un orangután, especie que sea, eh, ¿de quién es el derecho de autor? ¿A quién le pertenece esta foto? ¿Todo el mundo puede utilizar esta foto sin ninguna restricción o libremente? Eh, Surgen una serie de procesos judiciales donde se discute si existe o no existe derecho de autor. Y uno de los más interesantes es este de Naruto versus Slater. Naruto es el mono y es defendido en este caso, es por lo menos hecha la acción es interpuesta por PETA en Estados Unidos. Y ellos terminan perdiendo el caso, ¿verdad? Pero no lo pierden por un tema de derecho de autor, sino porque el mono no puede tener lo que ellos llaman standing para presentar una acción legal. Es decir, la persona no es sujeto activo de una demanda judicial. Y entonces entra una buena discusión. Si no existe, si yo no tengo, si un ser vivo, ¿verdad?, no tiene derecho a reclamar, ¿verdad?, no es sujeto de derecho para reclamar un derecho de fondo, entonces tiene derecho del todo, ¿verdad? Parece que no. Y entonces entramos un poco en esta discusión. Lo mismo, si eh, alguna obra artística, literaria, inventiva, lo que sea, es creada por una inteligencia artificial por sí sola, podríamos posteriormente decir que esto es propiedad de la inteligencia artificial. Pareciera que la respuesta es no, porque la inteligencia artificial no es un sujeto de derecho. Em, Esta es una primera discusión sumamente interesante porque entonces solamente aquellas personas que tengan capacidad legal pueden ser, ¿verdad?, propietarios, pueden apropiarse de la cosa. Pero también nos genera una segunda pregunta y es, bueno, pero si la persona o la cosa que lo hizo no puede, ¿por qué podría alguien más que no lo hizo, ¿verdad? Y aquí empiezan a surgir ya más adelante discusiones bastante específicas en materia de propiedad intelectual, donde encontramos obras directamente creadas por propiedad intelectual, perdón, inteligencia artificial, que terminan siendo rechazadas en diferentes lugares, ¿verdad? Por diferentes instituciones, que lo que dicen es, esta obra no es sujeto de derecho. Es decir, esta obra, o lo que sea que esto yo que se haya creado, cualquier persona puede usarla. Nadie puede llegar y decir o reclamar una apropiación exclusiva, ¿verdad? Em, y en consecuencia nadie puede excluir a los demás. Recordemos nuevamente que, como les decía, el derecho de propiedad intelectual es un derecho exclusivo, es un derecho para excluir a los demás de usar lo que yo hago. De hecho, en este caso de Naruto versus Slater es súper interesante porque, uno, Wikimedia Foundation sigue teniendo la foto dentro de su repositorio, sigue diciendo que es una foto sin derecho de autor, sigue diciendo que es una foto de dominio público. Cuando Slater hace el reclamo, Wikimedia le dice, no la voy a bajar, no la bajan, ¿verdad? Y a la misma vez, el fotógrafo sigue imprimiendo fotografías y publicándolas y vendiéndolas, ¿verdad? Eh, y pareciera entonces que no existe un derecho de autor y que cualquiera podría venderlo, ¿verdad? Ahí estamos en una situación un poco complicada porque obviamente no hay una definición final legal de este tema, no ha sucedido nada adicional. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, que es el del Teatro de la Ópera Espacial, ¿verdad? Que es esta imagen que vemos a la derecha, eso es una obra que fue totalmente creada a través de Midjourney por Jason M. Allen. Y cuando él solicita que se le registre, que se deposite esta obra como derecho de autor ante la Oficina de Derechos de Autor, él menciona que la obra fue creada por inteligencia artificial. Em, y la oficina le dice, no, esto no es sujeto de apropiación a través de derecho de autor. Y ojo que estamos hablando de la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, ¿verdad? Que es probablemente una de las oficinas más abiertas oye, en Estados Unidos, el sistema de Estados Unidos en general, es uno de los sistemas más abiertos a cualquier tipo de protección de propiedad intelectual, ¿verdad? Pero bueno, dice, no, esto no se puede proteger por derecho de autor porque el objeto como tal no es derecho de autor, no es susceptible de derecho de autor. Aquí no estamos hablando de si la persona puede o no puede, si la inteligencia artificial puede o no puede, aquí lo que estamos diciendo es que es el resultado, ¿verdad?, de lo que se creó no puede ser objeto de protección. Y en consecuencia se excluye por completo
de generar esa relación de propiedad entre aquella persona que haya dicho ser el creador y la obra creada, ¿verdad? Poniendo incluso en un estado tal vez de desprotección o de indefensión eh, a la obra en el sentido de que no tendría quien podría defenderla o no tendría quien podría apropiarse de ella y en consecuencia cualquiera la podría usar. Ese es siempre un poco el riesgo que sucede con este tipo de temas, ¿verdad? Casi que al mismo tiempo, casi que en un proceso muy similar, ¿verdad? A nivel de patentes de invención nos vienen estos casos donde el solicitante, ¿verdad? En este caso se llama Stephen Tyler. Esta persona cuando hace su solicitud de invención y presenta la patente tanto en Estados Unidos como en el sistema internacional y posteriormente en la Oficina Europea de Patentes, menciona que el inventor es una persona que se llama Davus y que Davus eh, es una inteligencia artificial que creó por completo la invención como tal. El derecho de fondo sobre qué es la invención es irrelevante. Eh, y aquí lo que hacen tanto la Oficina Europea como la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, recordemos que las patentes en Estados Unidos son federales, este, lo que hace es llegar y decir nuevamente, una inteligencia artificial no puede ser inventora y rechazan la concesión de patente. Y dice, una inteligencia artificial no puede ser inventora y en consecuencia no se le concede a la obra creada protección, porque el objeto, ¿verdad? Porque la inventiva es justamente una característica que proviene exclusivamente de los seres humanos. ¿Ok? De tiempo, bueno, parece que vamos bastante bien, pero bueno, súper. Entonces, bueno, con este par de antecedentes, efectivamente nos encontramos en una situación bastante nebulosa, donde nos cuesta entender cuándo una obra puede ser o cuándo algo puede ser sujeto de apropiación y cuándo no, ¿verdad? Y entramos en una discusión sobre un criterio particularmente estadounidense, pero que es perfectamente adaptable, que es un criterio de contribución sustancial. Y aquí donde yo digo, donde yo le incorporo, ¿verdad? Que el prompting, ¿verdad? Esa parte donde uno le dice a la inteligencia artificial, haga A, haga B, haga C, ¿verdad? Va a ser justamente el que nos va a dar un límite un límite a la creatividad del objeto resultante, ¿verdad? No, de nuevo, recuerden que las herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es recibir una serie de información y generar un resultado, un output, ¿verdad? Una salida, que nos va a dar este, generar una salida, pues, que en el fondo lo que hace es incorporar lo que pareciera ser, podría ser una pucha, se me olvidó ahorita la palabra y lo tengo aquí, voy a verme un segundo nada más para que no se me vaya. Eh, una predicción, ¿verdad? De lo que podría ser el contenido resultante de estas entradas. Obviamente aquí nos encontramos en un mundo donde podemos tener muchas posibilidades, pero podríamos encontrar tal vez, en términos generales, tres grandes escenarios genéricos. En un primer escenario, ¿verdad? Encontramos una situación donde todo lo que se genera proviene directamente de inteligencia artificial y ahí podríamos decir que no hay un objeto protegido. Es decir, la inteligencia artificial nos generó un resultado que no nos podemos apropiar de él, ¿verdad? Porque no es nuestro, porque no se creó, porque no hay actividad inventiva, porque no hay creatividad en su producción y en consecuencia eh, no es objeto de derecho. ¿Verdad? Luego nos encontramos una situación bastante gris donde esta creación es medianamente creada por inteligencia artificial y podría ser que el objeto sea protegible dependiendo de qué tan sustancial sea esa contribución que realice la inteligencia artificial. De nuevo, les ponía, por ejemplo, hace poco el caso donde tal vez una persona a través de inteligencia artificial empiece a modelar una serie de resultados, ¿verdad? Eh, a través de grandes bases de datos, ¿verdad? Y entonces, ok, podría ser que el resultado sí sea apropiable porque la contribución es probablemente de modelado y no necesariamente una creación como tal, ¿verdad? Y una tercera situación donde realmente la inteligencia artificial o el sistema se utiliza nada más como método de análisis, método de validación o método de desarrollo, ¿verdad? Más no como creación. Y el objeto aquí entonces encontramos que es totalmente, podríamos encontrar que es totalmente protegible. Aquí es importante tomar muy en cuenta que
los procesos creativos no son lineales, ¿verdad? O sea, uno no llega, no se levanta un día y dice, ah, se me ocurrió una idea y entonces ya en la tarde ya la realizó y ya generó una patente. Así no son los procesos creativos, ¿verdad? Sino que obviamente llevan una serie de ideas, llevan brainstorming, llevan discusión, llevan conversación, ¿verdad? Llevan análisis y efectivamente ahí vamos a estar ante una situación completamente diferente, eh, donde tenemos que ir analizando precisamente, perdón, fue el caso específico, donde tenemos que ir analizando cada caso concreto para poder determinar si efectivamente es o no es una, un objeto apropiable. Aquí traigo entonces tres casos distintos para analizar un poco a qué nos referimos. Por un lado, si hacemos algo muy simple, ¿verdad? Eso es un ejemplo que hice ayer en Copilot. Yo, bueno, que entro a Copilot, lo primero que me dice Copilot es, eh, como ejemplo, ¿verdad? De la utilización es crea una historia para conciliar el sueño. Entonces, crea una historia, Copilot. Esto es muy sensible porque esto no podría ser un sujeto de apropiación por derecho de autor. Yo no podría ahora agarrar una serie de poemas creados por inteligencia artificial a través de esta forma, ¿verdad? Tan simplista, y decirle, e irme a la oficina de derechos de autor y registrar. Probablemente, a ver, si bien es cierto en la práctica, probablemente, ¿verdad? Nadie se da cuenta si yo no lo digo. Lo que sí es cierto es que si en el proceso creativo nos damos cuenta que alguien está aportando una serie de material que no fue creado por él, sino que está siendo simplemente creado por inteligencia artificial, sin ningún tipo de análisis o revisión o lo que sea, pues podríamos estar en una situación donde realmente no podemos apropiarnos del derecho de autor. Y eso es bien complicado, ¿verdad? Porque en el momento en el que no podamos apropiarnos del derecho de autor y de paso lo publicamos, ¿verdad? O lo liberamos al público, pues efectivamente va a ser básicamente imposible defenderlo. Y aquí es importantísimo tomar en cuenta algo que yo siempre digo cuando hablamos de información confidencial, de secretos comerciales y todo esto. En el momento en el que la información sale, es imposible que yo pueda hacer que esa información salga a la mente de los demás. Entonces, si a eso le sumamos, si la imposibilidad de hacer que la gente se olvide las cosas, le sumamos la imposibilidad que tengo de tener un derecho de exclusiva porque la obra no es sujeto de apropiación, pues obviamente nos encontraríamos en el peor de todos los escenarios, donde el objeto creado es libre de usar por cualquier persona y no tenemos forma de defendernos, ¿verdad? Que entonces, ¿para qué propiedad intelectual? Partiríamos ahí un poco de esa lógica. Pues claro, en este tipo de situaciones obviamente estamos en un problema. Lo mismo, ¿verdad? Cuando son imágenes creadas con aspectos realmente muy pequeños o promptings, ¿verdad? Realmente muy pequeños, donde simplemente estamos buscando cualquier cosa para incorporarlo en alguna, no sé, piénsese por ejemplo en una publicidad, piénsese por ejemplo en algún comercial o cosas por el estilo, ¿verdad? Algún labeling, un etiquetado de un producto y nada más queremos como una imagen, ¿verdad? Pues luego esa imagen se nos convierte en algo viral, ¿verdad? Y ya no vamos a poder apropiarnos de ella porque tal vez lo generamos por inteligencia artificial y en consecuencia no lo perdimos, ¿verdad? Por no haber hecho el proceso creativo, por no haber generado un proceso de diseño y por haberle dejado todo el proceso a alguien que no, a algo, ¿verdad? Que no puede generar derecho, ¿verdad? Eso es un problema. A lo que sí nos referimos, por ejemplo, y esto es un ejemplo mío, eh, un poco burdo, pero mío, porque muy introductorio, pero sí nos referimos a situaciones donde, por ejemplo, esto es un caso, o es un ejemplo de un código en C++, ¿verdad? De una persona, en este caso fui yo el que lo redacté, es obviamente un código muy simple, eh, lo que después de establecer el código, después de redactarlo, después de establecer las diferentes funciones y parámetros, algo me genera un error y entonces yo le digo, en este caso fue un ejemplo con ChatGPT, yo le digo a ChatGPT, no entiendo qué está pasando, no sé qué estoy haciendo mal. Revíseme este segmento de código. Entonces, ChatGPT me dice, bueno, estos son los errores que usted está cometiendo, aquí estás poniendo mal esta información, aquí estás poniendo mal esta función, y en consecuencia por eso le está generando este error. Yo le recomiendo que haga esta cosa. Ok, lo que me está, si bien es cierto, esto es código y esto es obviamente un ejemplo muy sencillo, en el fondo lo que me está sucediendo aquí en este fondo, lo que estoy haciendo aquí es analizando algo que yo sí creé, algo que yo sí desarrollé el tiempo, algo que yo sí sé que es lo que estoy haciendo.
Y en consecuencia, esto sí es apropiable por derecho de autor porque al final del día la obra sigue siendo creada por mí, la cosa sigue siendo inventada por mí. Yo sí hice el proceso de desarrollar el objeto que se estaba realizando, ¿verdad? A diferencia de los otros casos donde efectivamente no tenemos ese proceso creativo. Em, Esto efectivamente es un caso, es un análisis caso por caso. Y podemos tener situaciones desde tan pequeñas como la creación de una imagen para publicitaria, ¿verdad? Una imagen de stock, un reel, una publicación en TikTok, una cosa por el estilo, o hasta cosas tan complejas como análisis de bases de datos y eh, modelado de información o cosas por el estilo. Em, entonces, efectivamente hay que revisar cada uno de los casos, saber qué fue lo que efectivamente hicimos, cómo fue lo que lo hicimos, ¿verdad? Precisamente para evitar o bueno, o para asegurar la posibilidad de apropiación de la situación. Nuevo, tenemos que recordar que es este criterio de contribución sustancial probablemente uno de los principales límites. ¿Qué tanto, verdad? La contribución de la inteligencia artificial es sustancial en el objeto creado, va a definir si el objeto es susceptible de apropiación o no, ¿verdad? Porque al final del día, si el objeto fue totalmente creado por inteligencia artificial, probablemente no tengamos ni siquiera un objeto protegible y no podamos realmente hacer nada al respecto. De nuevo, que en la práctica puede ser que nadie se dé cuenta y no pase nada, esa es otra historia. Eh, que otras personas lo hagan y que así funcione tal vez algunos sectores de mercado, esa es otra historia. Pero que en el momento, sin ser tan informal, pero en el momento de los balazos, ¿verdad? Cuando ya ahora sí tenemos que ir a demandarnos, ya cuando sí hay que presentar acciones legales, pues obviamente estos elementos pueden influir, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, en el caso de un empleado, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, en el caso de una creación de un freelance, piensen, por ejemplo, en el caso de un inventor independiente, ¿verdad? Cosas por el estilo. Y entonces estos procesos de creación, cuando se utilicen herramientas de inteligencia artificial, van a requerir necesariamente identificar cuáles son los aportes. Y uno incluso ve los diferentes, las diferentes resoluciones que se han venido generando en estos temas, tanto en derechos de autor como en patentes de invención en Estados Unidos, en la Unión Europea, en otros países tal vez más desarrollados, pues muchas veces uno lo que encuentra es que no es que la inteligencia no pueda ser parte de un proceso creativo, es solamente que no puede ser el 100% del proceso creativo, ¿verdad? De ahí la importancia que tenemos en identificar en que actúan precisamente para que no nos escapemos de este marco. Este marco que estamos viendo aquí es muy aplicable. Si bien es cierto, este costarricense es un marco jurídico muy común a nivel mundial, ¿verdad? Donde encontramos que el autor va a ser una persona física que realiza la creación y el inventor es una creación del intelecto humano, ¿verdad? Y esto hace, por regla general, que, y esto, perdón, por regla general nos marca la cancha y nos dice, este es su marco de trabajo. Cuando usted se escapa de la creación intelectual humana o de la creación del intelecto humano en la invención, probablemente no va a tener materia protegible. Eh, y ahí es donde tenemos el riesgo cuando estamos tratando o trabajando el tema de apropiación o el tema de procesos creativos. ¿Qué es lo que uno usualmente recomienda en estos temas? Primero, no prohibir, porque la prohibición solamente nos va a llevar a que la gente lo utilice sin darnos cuenta y es peor. Entonces, de un pronto a otro, nos llega un material y nos dicen, no, es que eso lo hice yo, pero no lo hice yo. Lo hizo Juan, perdón, lo hizo Midjourney, lo hizo Da Vinci, lo hizo alguna otra, ¿verdad? Pero cuando uno es abierto y transparente en la posibilidad de utilizar las herramientas de inteligencia artificial, pues efectivamente permite que empiece a existir una cultura sobre su uso, ¿verdad? Particularmente si esto va acompañado de una política, un reglamento, una serie de reglas mínimas que acompañen eh, el uso de la herramienta como tal, ¿verdad? No solamente para asegurarnos de la adquisición, ¿verdad? Del aseguramiento del activo como tal, sino también para proteger la información y los datos internos, ¿verdad? Recuerden que hay muchas herramientas que utilizan la información que le proveemos como parte de su base de datos de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, precisamente podríamos tener un montón de información dando vueltas en bases de datos que no son controladas por nosotros y estaremos metidos en un zapato todavía peor, ¿verdad? Y creo yo que es importante que si esto se va a hacer,
Y si se va a tener una política de uso y un reglamento, pues que se tenga regulado, ¿verdad? En cuáles aplicaciones específicas o cuáles actividades se va a realmente utilizar y cuándo no, ¿verdad? Porque efectivamente hay ciertos casos que hay que prohibir. No vamos a llegar mañana con la receta secreta, ¿verdad? La vamos a subir a inteligencia artificial cualquiera y decirle, analízemela a ver cómo la hago mejor, ¿verdad? Tal vez esa no es la mejor idea. Pues sería uno. Pero efectivamente, regular, definir aplicaciones y casos, ¿verdad? Y casos prohibitivos obviamente nos va a ayudar muchísimo a entender cuándo sí y cuándo no. Y también el hecho de permitir el uso de inteligencia artificial y de herramientas nos va a llevar obligatoriamente a la necesidad de citarlas, porque en ese momento, cuando nosotros hacemos ese ejercicio de definir en qué lugares, en qué momentos utilizamos inteligencia artificial, para qué, cuál y cuál fue el resultado que se obtuvo, pues efectivamente empezamos a hacer un proceso creativo ordinario, ¿verdad? Que es agarrar la información, empezar a clasificarla, empezar a editarla y empezar a decir de dónde proviene, ¿verdad? Y esto nos va a permitir identificar también qué tan significativo o absoluto, ¿verdad? Eh, fue esa contribución de parte de la inteligencia artificial, precisamente para que nuestros procesos internos, como empresa, como personas, como creativos, ¿verdad? Pues evitemos el uso absoluto, evitemos el uso donde todo proviene de la inteligencia artificial y nada proviene de nosotros mismos, porque más allá de consideraciones éticas o morales de esto, efectivamente el problema que vamos a tener es que luego eh, adquiere un valor comercial y no nos podemos hacer propietarios de ese valor comercial y no podemos este, recibir los beneficios de ese valor comercial precisamente porque el objeto como tal no es sujeto de apropiación. Efectivamente, no va a haber nada más eh, importante en este tipo de cosas como el análisis de forma multidisciplinaria. Tenemos que traer siempre a diversas personas, particularmente en empresas grandes y empresas que tienen diversificación de trabajo, ¿verdad? Entonces, que entre el gerente, que entre el financiero, que entre las personas que toman decisiones, ¿verdad? A ver cómo se realiza y cómo se hace, y efectivamente entrenar y practicar y hacerles llegar la información a las personas para que efectivamente puedan también saber cómo actuar y no estemos en las sombras, en la penumbra, ¿verdad? Ante una situación de uso de herramientas de inteligencia artificial y que terminemos en el peor de los escenarios, donde tenemos un activo que fue creado por inteligencia artificial, que salió al mercado, que ya la gente lo conoce y que luego no vamos a poder apropiarnos de él por el simple hecho de haber sido creado a través de herramientas que no son creativas, que no son, y que por más que sean inteligentes, no tienen el intelecto humano, ¿verdad? Y que en consecuencia las excluyen por completo de la protección de propiedad intelectual, ¿verdad? Efectivamente, en estos casos, en cuanto a estas situaciones, ¿verdad? Estamos en un mundo inexplorado frente a lo que está ocurriendo actualmente, ¿verdad? En Costa Rica, al menos ahora estaba conversando con unos colegas y efectivamente me comentan que ellos tampoco conocen ningún caso específico en Costa Rica, pero si nos traemos lo que ha venido sucediendo en el extranjero hacia, hacia el análisis interno, efectivamente vamos a llegar siempre a un punto en el que em, si partimos del marco jurídico actual, ¿verdad? No hay derecho de autor para este tipo de cosas. No hay derecho patente para este tipo de invenciones, ¿verdad? Entonces vamos a tener que, uno, o cambiar la legislación, ¿verdad? Que empezar a darle propiedad intelectual o permitirle concederle derechos de propiedad intelectual tiene toda una serie de implicaciones éticas, ¿verdad? Por medio, más allá de la propiedad intelectual, ¿verdad? Porque darle propiedad a una máquina, ¿verdad? Em, o hacemos un cambio o adaptamos la forma en la que usamos y mejoramos la forma en la que usamos las herramientas de inteligencia artificial para evitar, o bueno, o mejor dicho, para podernos apropiar de los resultados que generemos a través de estas herramientas. Les dejo por acá un food for thought que siempre me gusta como dejarlo al final en todas mis presentaciones, que es eh, que ayer en la noche, al final del día, estaba tratando de terminar esta presentación y yo le pregunto a ChatGPT si puedo usarla. Me dice, sí, puedes usarla para todo lo que quieras. Y yo le digo después, bueno, ¿podría protegerla por derecho de autor? Y me dice, no, no puede. No puede proteger el contenido generado por mí mediante derechos de autor. Y me empieza a decir las diferentes razones. Entonces, bueno, si las mismas herramientas de inteligencia artificial nos dicen que no podemos apropiarnos de lo que ellos generan, ¿por qué iríamos nosotros a pensar que sí lo podemos hacer? ¿Verdad?
Y en consecuencia, bueno, de nuevo, lo he dicho como 10 veces en esta presentación, no nos metamos en un zapato, ni metamos a nuestras empresas y a nuestros patronos en un zapato al utilizar herramientas que posteriormente, cuyos resultados no van a ser posteriormente apropiables ni por uno como empresario, ni por uno como persona, ni por la empresa que nos contrata, y que en consecuencia más bien nos podría generar un problema difícil de resolver o que incluso implicaría reiniciar y reprocesar los procesos creativos, los procesos de diseño, precisamente para incorporarle procesos intelectuales o creativos de personas y que hagan el resultado apropiable por parte de eh, las personas que pagan porque estas cosas se apropien propiamente. Pero bueno, con esto termino una presentación, es un poco general. Eh, Pensé que iba a durar menos tiempo, pero bueno, aparentemente no duré tan poco tiempo. Y es una pincelada, ¿verdad?, sobre los diferentes escenarios que hemos encontrado, que hemos empezado a ver en estos temas, ¿verdad? No hay al día de hoy una respuesta final ni absoluta sobre estos temas. No hay tampoco una postura general y absoluta sobre estos temas, sino que efectivamente es una discusión, es una discusión que va cambiando y que se va generando día a día y que efectivamente puede ser diferente. Si ahora con la nueva estrategia de inteligencia artificial se crea nueva normativa, pues bueno, será algo que habrá que implementar. Si otros países crean nueva normativa, será algo que habrá que revisar. Obviamente, si las potencias mundiales, Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, entre otras, ¿verdad?, generan nueva normativa, pues tendremos que revisar y analizarlo precisamente para ver cómo se amalgama esto entre todo. Y un tema que es importante siempre tener presente: la propiedad intelectual tiende a estar muy estandarizada a nivel mundial. Entonces, probablemente alguna cosa que pase en algún lugar puede ser que venga a impregnar lo que pase aquí, y tendremos que estar muy anuentes a revisar los cambios y muy anuentes a ver qué es lo que pasa. Mi opinión personal, eh, se va a mantener mucho esta lógica de sí podemos usar propiedad intelectual, pero no puede ser la creadora 100%, porque entonces nos salimos de la lógica de la justificación económica, ¿verdad? En el momento en el que nos damos cuenta que la justificación económica es para incentivar la creatividad o para premiar el esfuerzo y la creatividad, y entonces todo ese esfuerzo y creatividad lo colocamos en una máquina, cualquiera puede hacerlo, de cualquier forma se podría hacerlo, y ya, el costo de producción pasaría completamente a cero en términos generales, eh, y entonces, ¿para qué propiedad intelectual?, ¿no? Pero bueno, espero con esto haber contestado algunas preguntas y en todo caso queda acá con Lorna para, por si tienen alguna pregunta adicional o algún tema especial que quieran comentar. Muchísimas gracias, Guillermo, por ese excelente abordaje de un tema complejo realmente, eh, al cual no estamos exentos, ninguno de nosotros estamos por acá porque al final son tecnologías emergentes que estamos utilizando en el día a día y que se empiezan a volver parte o activos interesantes y necesarios en nuestros quehaceres a nivel laboral. Eh, Creo que nos diste una panorámica con conceptos, aplicaciones, casos y demás que, que nos ayudan muchísimo a posicionarnos y a entender un poquito. Entonces yo quisiera solicitarles a todas las personas que nos acompañan que puedan hacer sus consultas en este momento a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas para que don Guillermo pueda ir respondiendo y atendiendo las consultas de ustedes. Yo quisiera, en este último punto, Guillermo, cuando nos quedamos en Costa Rica, existe la ley 6683 de derechos de autor y derechos conexos. Y para contextualizarnos, en el caso de nuestro país, ¿qué tan preparado está el marco legal costarricense para proteger los derechos de propiedad intelectual cuando tenemos desarrollos o innovaciones basadas en inteligencia artificial, principalmente en sectores que tienen un desarrollo importante en el país, como son tecnología, salud, publicidad, donde la inteligencia artificial se ha vuelto un activo interesante e importante en esos sectores? ¿Qué tan preparado está el marco legal? En qué etapa estamos y qué podemos esperar? Bueno, de hecho, eso va un poco con una de las primeras preguntas que estoy viendo acá en el Q&A, que dice que cuál es la forma adecuada de utilizar la inteligencia artificial a nivel de comunicación, cómo es la forma de utilizarla sin tener problemas, porque al final son tecnologías necesarias. Vamos a ver, yo creo que la pregunta
como buenos abogados se responde con depende, ¿verdad? Eh, Porque depende para qué lo quieras usar, ¿verdad? Es una estrategia publicitaria que va a ser un in and out, va a ser un par de semanas, va a ser algo pequeño. Úsala sin problema. O sea, relájese, sea paz, úsala en serio. No va a tener ningún problema, nadie le va a reclamar, nadie le va a presentar una demanda, no va a ser ningún problema. Em, Ahora, usted quiere que esto sea un activo de su empresa, usted quiere que esto sea algo de lo cual usted pueda apropiarse y pueda darle valor, pueda agregarle valor, ¿verdad? Ok, ahí puede ser que sí tengamos que tener en cuenta que el proceso creativo debe tomar en cuenta que tanta inteligencia artificial puedo meter. Em, y un poco, Lauren, en cuanto a lo que vos decías, ¿qué tan preparado está el marco jurídico? Mira, los marcos jurídicos, las reglas siempre van retrasadas, ¿verdad? Las leyes son una fotografía de un momento, ¿verdad? Y de un momento que usualmente ya pasó. Nada nos prepara para el futuro porque obviamente, aparte de que la ley siempre va a ser más lenta que la realidad, efectivamente, la ley es imperfecta. Y a todo esto, los que usamos las leyes somos nosotros, somos las personas. Entonces, hoy en día, si ves la ley de derechos de autor, la ley de derechos de autor para obras creadas con inteligencia artificial, que es distinto a obras de inteligencia artificial o algoritmos de inteligencia artificial, eso es otra cosa de la cual no estamos hablando. Eh, para obras creadas con inteligencia artificial al 100%, la ley nos va a decir que no pueden ser sujetos de derecho de autor. ¿Por qué? Porque el autor va a ser la persona física que crea la obra. Y entonces nos mete realmente en un zapato. Hay por ahí una serie de criterios europeos un poco que dicen que la persona que hace el prompting, ¿verdad? La persona que le escribe en la inteligencia artificial es el titular de los derechos. Yo tiendo a irme un poco por esa vía, ¿verdad? Y a pensar que la persona que lo escribe es la persona que genera el derecho, siempre y cuando tomemos en cuenta que el prompting debe ser especializado, ¿verdad? De ahí la importancia en que en procesos comunicativos o procesos creativos, ¿verdad? Tengamos como empresa, ¿verdad? Tengamos una delimitación sobre cómo utilizarla, ¿verdad? Por un lado, que no le tengamos miedo, pero por otro lado también que aprendamos que no podemos utilizarla para el 100% de los resultados de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Primero porque estamos al rato está engañando al cliente, ¿verdad? Si yo contrato a un creativo para que me haga una obra artística y me la hace con inteligencia artificial, ¿y para qué lo contraté? De hecho, yo también, ¿verdad? Eh, Obviamente, tal vez no tendría la habilidad de él para usar la herramienta, pero podría eventualmente, habría que ver, ¿verdad? El caso concreto. Pero entonces, siempre sería muy interesante, o por eso lo decía como recomendación, eh, que se tenga una reglamentación interna, ¿verdad? Las empresas, los creativos, que tengan justamente una justificación de cómo usarlo, de cómo hacerlo. Porque si lo usas al 100%, ¿verdad? Si le pones ahí a Midjourney, ocupa una campaña publicitaria con este concepto y con esta marca y para estos productos, y Midjourney te crea las 10 imágenes que vas a publicar, podrá ser muy, muy viral, podrá ser muy visionario, podrá ser muy, pero probablemente no te puedas apropiar de eso, ¿verdad? Y eso genera un problema. Vamos a ver, de nuevo, el problema no va a ser usarlo, no significa que no se pueda usar. El problema es que no me voy a poder hacer dueño de eso. Entonces son dos situaciones distintas. Y por eso les digo que desgraciadamente depende, ¿verdad? Porque si va a ser una campaña publicitaria que entra lunes y sale el mismo lunes en la tarde, no pasa nada. No, realmente no pasa nada. Pero si ahora sí, si estoy haciendo un eslogan, ¿verdad? Si estoy haciendo un diseño de empaquetado, si estoy haciendo un software, probablemente ahí sí sea relevante para efectos de la apropiación. Excelente. Hay una pregunta por acá, don Guillermo, que creo que es muy, muy valiosa porque es en un entorno distinto al que tal vez hemos conversado. Indican qué sucede con los derechos comerciales de una obra escénica cuyos estímulos creativos fueron generados por inteligencia artificial, pero la puesta en escena se ha llevado a cabo en un cuerpo físico. Bueno, pucha, eh, ac- ac- aquí, de hecho, hoy estaba conversando eso con una compañera de trabajo porque efectivamente hay una diferencia entre la obra y la ejecución, ¿verdad? La persona que ejecuta, hay una razón por la cual yo siempre me enojo en el teatro cuando empiezan a grabar a la gente que está actuando, ¿verdad? Porque es que el autor, el actor, no es un autor, es un actor, el intérprete, es una persona que ejecuta una obra preescrita por alguien más, ¿verdad? Pero que tiene derecho
a que no lo graben, ¿verdad? Y tiene derecho a autorizar si lo van a grabar o no. Y tiene derecho a autorizar que si lo graben, a cómo lo van a usar, ¿verdad? Eh, por eso ahí cuando uno va a a un show de stand-up comedy, no le voy a hacer publicidad aquí a nadie, a un show de stand-up comedy ahí que fue muy famoso hace poco tiempo, que se hizo en un lugar bastante grande, uno entra, lo primero que le dicen es, no puede grabar. No porque el script haya sido, tenga propiedad intelectual o no, sino porque la persona que actúa tiene derecho a que su interpretación, si va a ser grabada, sea consentida por esta interpretación y en consecuencia, esta persona pueda controlar hasta dónde se llega con esta interpretación. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una obra teatral donde algunos elementos, algunas secciones están escritas con inteligencia artificial. Bueno, tal vez estas secciones si fueron 100% escritos por propiedad intelectual, con un prompting muy corto, ¿verdad? Probablemente no sea susceptible de apropiación. Pero cuando alguien interprete el papel, ¿verdad? Y actúe, ahí sí podemos tener elementos creativos que son apropiables por el actor o por la persona que produce la actuación, ¿verdad? Entonces estamos en una situación distinta. Bueno, vean que cada una de las preguntas me lleva como a hilar muchos procesos distintos, ¿verdad? Entonces eso hace que sea realmente difícil dar una respuesta general, pero que efectivamente el análisis es un análisis de caso por caso. Claro, excelente. Michael Garita nos pregunta también, Guillermo, si es más una duda que tal vez puede ser resumida un poco más puntual. Dice, entonces la creación de una inteligencia artificial o un software sí puede ser patentado, pero entonces el producto de ese programa no podría ser patentado. Esa es como la duda. Estoy tratando de buscarla aquí en el Q&A y a ver si cuando la leo la entiendo mejor. Eh, Es Michael la Garita era, correcto. ¿la creación de la inteligencia artificial o un software sí puede ser patentado? No. La respuesta en términos la respuesta fácil es no, ¿verdad? Eh, el software tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Podemos encontrar diferentes formas de software, podemos hablar del software desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva del algoritmo, desde el código o desde la implementación, tal vez en una máquina, son cosas diferentes. Y la patentabilidad va a variar dependiendo del tipo de invento que sea, ¿verdad? En Costa Rica el software como algoritmo y el software como código en general, hecho por máquina o no, no se patenta, es un derecho de autor y solamente es patentable el software cuando está adherido a una máquina, ¿verdad? Cuando controla una máquina. O bueno, sí, voy a dejarlo ahí. Entonces, si todo el algoritmo, todo el código es hecho por inteligencia artificial, ¿verdad? Y no hay intervención humana en la creación, probablemente no sea apropiable. No sea apropiable ni por derecho de autor ni por patente, ¿verdad? Em, pero si sí hay una intervención mía, ¿verdad? En la creación del código o en el desarrollo del algoritmo, y habría que definir, y por eso es que es complicado. Y por eso hablaba de la contribución sustancial, porque va a depender mucho de qué tanto yo actúe o no, ¿verdad? De qué tanto yo interactúe o no, de qué tanto yo creo o no. Por eso es que citar, por ejemplo, en el proceso creativo tiene mucha lógica. Cuando uno hace código, uno puede hacerle comentarios. Esta sección fue creada por esta sección sí es mía. Es algo muy absurdo, pero en el fondo es algo que perfectamente podría hacerse, ¿verdad? Porque la cita entonces nos va a empezar a identificar qué tanta sección es mía y no, o no, qué tanto hice yo y qué tanto no, ¿verdad? Y eso puede ser una diferencia que en la defensa, recordemos de nuevo, la propiedad intelectual es un derecho defensivo, ¿verdad? Y entonces nos va a permitir posteriormente defendernos. Pues ahora, en el caso de propiedad intelectual, lo peor que nos puede pasar es que tenemos una empresa de software, uno de mis empleados creó una parte, un módulo, ¿verdad? Se va de la empresa, lo usa y cuando yo lo demando para decirle, no, es que usted no puede haber usado ese código, pero ese código es mío, se defiende y diga, no, es que ese código no tiene propiedad intelectual porque yo lo creé con ChatGPT, Ujú. ¿verdad? Y entonces me cayó el caso, ¿verdad? Porque entonces tengo que entrar a ver, ya no si tengo derecho a demandar o no, sino si esa porción, si ese módulo del código es susceptible de apropiación o no. Y si él logra demostrar que no era susceptible por haber sido creado por ChatGPT, entonces no tenemos derecho a reclamar, derecho a excluir, ¿verdad? Y la otra persona va a poder utilizarlo sin ningún problema, ¿verdad? Ahí es donde está el riesgo. Excelente. Don Guillermo, ¿cómo pueden las empresas costarricenses, especialmente startups de tecnología, proteger sus desarrollos de inteligencia artificial frente
a la competencia en un entorno donde hay una legislación todavía muy incipiente o inclusive Ujú. ambigua en este elemento? Bueno, yo lo dije en algún momento en la presentación. em, yo puedo defender las cosas que tengo cuando no las comento, ¿verdad? Y hablaba de utilizar la herramienta del secreto comercial o la información no divulgada como una de esas herramientas. Patentar es muy caro, ¿verdad? Entonces, y trato de ir país por país, ¿verdad? Entonces se vuelve algo excesivamente oneroso. Eh, y si sobre todo no le paga a abogados que cobran por hora, más caro. Y si hablan tanto como yo, el triple caro. Eh, pero bueno, si herramientas como el secreto comercial, ¿verdad? Que lo que requieren es adoptar medidas para contener el secreto, ¿verdad? Tienden a ser muy útiles para empresas pequeñas, ¿verdad? Porque entonces empiezan a identificar. Yo tenía un profesor de maestría que lo que decía era, identifiquen las joyas de la corona, ¿verdad? Él decía, usted como empresa, como startup, va a tener 5, 10, 15, 10 mil activos, no sé. Identifique cuáles de estos activos son realmente los que usted dice, uy, este es el punto medular de mi negocio, ¿verdad? Y si fue creado a través de la inteligencia artificial, y si es información, si es un software, si es una base de datos, una cosa por el estilo, manténgala como secreto y empiece a implementar medidas para que haya confidencialidad con sus empleados, con las personas que accesan, haya confidencialidad con sus proveedores, las personas que ven esa información, eh, tenga seguridad informática. Eso es algo que vengo diciendo desde hace como 10 años, tenga medidas de seguridad informática para que no lo hackeen, para que no le hagan espionaje, para que no se roben la información. Hay bóvedas digitales donde uno puede guardar información y que nadie pueda accesar, ¿verdad? Y entonces te protege la información por secreto comercial, secreto por información no divulgada. La ley se llama Ley de Información No Divulgada. Y efectivamente tiene una gran herramienta, ¿verdad? Siempre y cuando lo mantenga secreto. Porque eso es una protección a la información, claramente no divulgada, pero que yo logro poseer, ¿verdad? Dentro de mi empresa y no revelarle a los demás, y entonces los demás, ¿y qué significa, ¿verdad? Una palanca en el mercado, ¿verdad? Y ahí es donde pueden encontrar una mejor protección frente a sus competidores en el mercado. Excelente. Don Guillermo, vamos a responder un par de preguntas más y con eso estaríamos Ujú, cerrando este bloque de preguntas y respuestas para ir concluyendo con este webinar. Nos pregunta Andrés Esquivel, si se realiza un fine-tuning de un modelo de inteligencia artificial utilizando imágenes previas creadas por nuestro diseñador para la marca, de manera que ujú. el modelo pueda generar nuevas imágenes, manteniendo el mismo estilo y lineamientos de diseño, ¿se puede tomar estas imágenes como propiedad intelectual? Parecería que sí, ¿verdad? O sea, parecería que sí porque con el fine tuning, ¿verdad? Lo que están haciendo es entrenando a la inteligencia para que utilice cierta información y cree más elementos de la misma familia, ¿verdad? O lo que llamamos, digamos, si fueran productos, le podríamos llamar trade dress, ¿verdad? O publicidad, por ejemplo. Parecería que sí, claro, ahí es importante, ¿verdad? Un poco em, qué tanta información se le está proveyendo, ¿verdad? Qué tan robusto es ese fine tuning, de nuevo, desgraciadamente es un tema de caso específico, ¿verdad? Pero pareciera que en un caso como ese sí, porque entonces lo que estamos haciendo es con la misma información cerrada, ¿verdad? Y previamente creada por una persona, generar más creaciones bajo la misma lógica, la misma línea de esa misma persona, ¿verdad? Y pareciera que sí. Perfecto. Y una consulta por acá que nos dicen, una foto propia que se produce en formato ilustración, sí se podría pasar por derecho de autor basada en la foto inicial. Eh, Hay un caso por ahí, con fotos es bien curioso. Hay un caso por ahí que a veces comento en clases, que es el caso de la fotografía de Barack Obama. No sé si recuerdan ese caso, de cuando fue presidente, no sé si fue para la primera o la segunda campaña. eh, Creo que salía con el Yes We Can, y salía como en azul y en rojo, una cosa por el estilo. Eh, la fotografía, la ilustración la hace el Partido Demócrata, pero la foto es de AP, ¿verdad? Y AP demanda, ¿verdad? Y dice, hey, está usando mi foto. Eh, aun cuando sea Barack Obama, y Barack Obama sea su candidato demócrata, está usando mi foto. Eh, Ese es un caso realmente bien interesante. Al final negocian, ¿verdad? Y llegan a un acuerdo y listo.
Pero vamos a ver, si la foto es mía y yo lo que estoy haciendo es una foto que yo tomé, partiendo de es una foto que yo como fotógrafo tomé, y yo la convierto en ilustración a través de una herramienta de inteligencia artificial, pues podríamos presumir que sí, ¿verdad? Porque entonces lo que hace es reproducir una fotografía que ya es mía. Pues entonces ahí es una obra derivada de una obra que yo ya tenía, ¿verdad? Pues podríamos pensar que sí. Sin embargo, póngale ahí un asterisco en el entendido de que la foto tiene que ser mía, ¿verdad? Y la persona, en el sentido de que yo la tomé, y la persona que sale en la foto también tiene que tener o haber consentido para estar en esa foto. Entonces ahí hay que siempre hacer varias valoraciones. Excelente. Y para concluir, don Guillermo, y como una forma de recomendaciones o de unas últimas palabras, ¿qué acciones o conocimientos básicos debería tener cualquier profesional, entusiasta, futuro profesional en nuestro país para comprender derechos y limitaciones de propiedad intelectual en inteligencia artificial y poder aplicar esos principios en nuestro trabajo diario? Yo creo que lo mejor que una persona que esté en este mundo y que no sea abogada puede hacer es buscar asesoría. O sea, cuando tenga dudas, aquí en Costa Rica hay muchísimos abogados de propiedad intelectual que son muy buenos, que dan servicios privados, ¿verdad? Que son muy buenos. Creo que buscar asesoría especializada en el tema, ¿verdad? Es importante. Es importante también buscar asesoría en cómo usar las herramientas, conocerlas, ¿verdad? Aquí creo que hay muchas empresas de TI, ¿verdad? Empresas de informáticos que te saben decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Actualmente Microsoft Office con el Copilot tiene un montón de cosas súper interesantes, ¿verdad? Entonces, identificar, yo creo que lo que hay que hacer es entrenarse en cuanto a las diferentes herramientas, cuáles son buenas, cuáles no son buenas, cuáles sirven, cuáles no sirven. Em, Revisar los términos y condiciones, no vaya a ser que diga algo así como las de los términos y condiciones de Instagram, creo que es que dicen algo así como que todo lo que usted publique aquí, usted le da una licencia a Instagram para usarlo, o esas que también lo que les decía, protección de privacidad, ¿verdad? No vaya a ser que se suba información que la misma herramienta utilice para entrenar y en consecuencia revelamos información confidencial. Entonces hay que entrenarse, hay que tener conocimientos sobre las diferentes herramientas, no usarlas a lo loco, no usar cualquiera, sino hacer el research, revisar, hacer su tarea, revisar cuáles son, qué hacen, por qué me sirven, cómo me sirven. Usualmente las herramientas gratuitas tienen un catch, ¿verdad? Las herramientas gratuitas tienen a tener algo que lo hacen no conveniente, entonces revisar si vale la pena comprar una licencia o no, ¿verdad? Porque usualmente cuando uno utiliza una herramienta gratuita, mm, tienden a tener términos que es como, y lo que sea que salga de aquí, yo tengo licencias. Entonces ahí siempre cuidar eso, o sus datos, yo los voy a utilizar con no sé quién, siempre tener como cuidado con eso. eh, y efectivamente buscar asesoría. O sea, lo peor que uno puede hacer es no asesorarse. Eh, y para eso existimos profesionales y para eso nos especializamos. Y en Costa Rica existen muy buenos profesionales que uno puede consultar precisamente para preguntarles qué hacer, cuál es la mejor recomendación, ¿verdad? Y de nuevo, lo mismo que dije hace unos minutos, que el uso sea consentido, ¿verdad? Con sentido. Que yo realmente sepa qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y que como empresa, ya sé que son startups de una o dos personas, o sea, ya una empresita más grande, ponle 15, 20, 30, 50 personas, y pues que estas personas tengan al menos unos lineamientos sobre cómo usarlo y que haya una conversación transparente sobre el uso de las herramientas para que no sea así como el oscurantismo, ¿verdad? Y que de un pronto a otro no nos demos cuenta que tenemos un problema escondido. Excelente. Muchísimas gracias, Guillermo, por su presentación, por atender todas estas consultas de una audiencia bastante activa. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Em, para cerrar este webinar sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual, primero agradecer muchísimo la participación de todos ustedes. Creo que realizamos una conversación crítica sobre este desarrollo tecnológico en nuestro país y a nivel de la región, donde la inteligencia artificial plantea definitivamente oportunidades, pero también grandes desafíos en el ámbito de los derechos de autor, las patentes, protección de datos, y este tipo de diálogos abiertos en estos temas son fundamentales para asegurar un uso ético, como nos mencionaba don Guillermo, y sostenible de esa tecnología en nuestro país. Esperamos que los conceptos, casos presentados,
hayan generado reflexiones valiosas en cada uno de ustedes sobre cómo podemos proteger la innovación y los derechos de los creadores en un entorno digital en constante evolución. Nos comprometemos a seguir apoyando espacios como este para profundizar en el marco legal y ético necesario para un futuro digital inclusivo y respetuoso sobre propiedad intelectual, en el cual esperamos seguir contando con la participación de don Guillermo en futuros foros como este. Les esperamos mañana con dos charlas muy valiosas. A las 10 de la mañana tendremos una charla sobre el uso y aplicación de herramientas y sistemas de inteligencia artificial en los procesos comerciales, a cargo de un especialista del BID. Y a las 4 de la tarde tendremos una charla sobre inteligencia artificial y la redefinición del mercadeo. Gracias por unirse a AI Week 2024 de Leeds University. Muchas gracias a todos. Don Guillermo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Lorne, muchas gracias a Leeds University. Estamos a disposición como siempre. Gracias, que tengan bonita tarde.